Para los que no me conocen, mi nombre es Dayana Carreño. Aquí estamos para servirle y bueno, vamos a tratar de sacarle el jugo entonces a la palabra de Dios en este tema tan especial, la hora del juicio, ¿ya? Pero antes de empezar, yo quiero invitar a mis hermanos para que podamos tener una palabra de oración. No sé si Miguel nos puede acompañar en Perfecto. oración. Querido Señor, en esta hora queremos rogarte y pedirte que tú nos puedas acompañar en este repaso de la lección, Señor, que tú nos puedas dar, Señor, el entendimiento necesario y las palabras sencillas, Señor, para que cada una de las personas que está conectada junto con nosotros pueda entender, Señor, lo que tú nos quieres entregar. Lo pedimos y lo agradecemos todo en tu dulce nombre, querido Jesús. Amén. Amén, amén. Y nosotros en este trimestre estamos hablando, lleva como título, los 3 mensajes cósmicos, ya hablando en el contexto de lo que es el mensaje de los 3 ángeles. Y para esta semana que estamos en la lección número 6, que lleva por título La hora de su juicio, tenemos como versículo para memorizar el capítulo número 13 del libro de Romanos, el versículo 11 y 12. Vamos a leerlo, ya dice así la palabra del Señor. Y hagan esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, pues ahora nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. La noche está muy avanzada, el día casi ha llegado. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Y aquí estaríamos hablando en este caso más que todo del tema del santuario celestial y vamos a analizar un poco lo que es el juicio y ese preadvenimiento que comenzó desde el juicio preadvenimiento que comenzó desde el año 1844. A ver, ¿qué podemos hablar nosotros en cuanto a esto? Antes de empezar, es importante que si tienes algún comentario, si tienes algún agradecimiento, algún saludo especial que nos puedas dejar durante el repaso de la lección, aquí nosotros vamos a estar tomando en cuenta el chat para ver cuáles son tus inquietudes y si podemos irtela respondiendo durante todo el repaso de la lección. A ver, ¿quién comienza? ¿Cómo partió, Jaime? Nos fuimos directamente al hueso, como decimos acá de manera coloquial. Exactamente, pero hagamos un poco de contexto para que quienes nos están viendo quizás por primera vez o los mismos hermanos puedan entender un poquitito de lo que vamos a hablar. Si bien vamos a hablar de la hora de su juicio, la lección habla muchos y hace una especial atención en lo que es la purificación del santuario. Entonces, si vamos a hablar de santuario, pongámonos en contexto. ¿Qué es lo que pasaba en el pueblo de Israel cuando armaba su santuario? ¿Cuáles eran, por así decirlo, la forma principal de la ceremonia del santuario? Ahí, Jaime, tú tienes más conocimiento, ¿nos puedes ayudar con eso un poquitito? Podríamos nosotros ver cómo, y tomando ese punto, nosotros vamos a hablar desde justo cómo comienza todo antes de que llegue la hora de su juicio. Exactamente. Ese es el punto, porque la expresión cuando nosotros vemos en Apocalipsis dice, porque la hora de su juicio ha llegado. Entonces nosotros tenemos que enfocarnos qué es lo que tuvo que pasar anteriormente para que llegara esa hora del juicio que llegó en el tiempo del fin. Exactamente, y hablando justamente sobre ese tema, siguiendo con este contexto muy general que vamos a seguir rápido, en el pueblo de Israel, cuando andaban en el desierto, nosotros sabemos de que había un sacrificio de la mañana y un sacrificio de la tarde. Es decir, el pueblo en cada momento podía mirar hacia el santuario y veía que había un sacrificio, que había alguien que estaba pidiendo perdón, que había alguien expiando sus pecados. Pero ¿qué es lo que pasaba? El sacerdote recibía la sangre del corderito, en este caso, entraba al santuario y esperjaba el velo del lugar santísimo. Es decir, el pecado era traspasado y era no ofrecido, sino que presentado en el santuario. Una vez al año, en el Yom Kippur, tan como tú lo habías comentado en algún minuto conversando, claro, el santuario debía ser no purificado, sino que los pecados debían ser borrados. Porque si bien el hecho de que el penitente llegara a pedir perdón es un paso, pero ahora falta el segundo paso, que es borrar definitivamente el pecado del santuario, borrarle, es decir, tomar tu hoja de vida y dejártela en cero. En cierta manera es eso, Jaime, tú. Es importante entender y saber lo que el pueblo de Israel siempre hacía, porque nosotros tenemos que entender que el pueblo de Israel tenía 7 ceremonias religiosas importantes que no podía faltar. Sabemos nosotros que la primera era la Pascua,
Exacto. La liberación. Sabemos que después vamos al Pentecostés, pero la más importante era la Pascua, era el Yom Kippur, o el Día de la Expiación, y terminábamos con la fiesta de las cabañas. Entonces, cuando nosotros vemos todo este plano que el Señor nos ha entregado del plan de salvación, porque acá el santuario nos habla netamente sobre la salvación del ser humano, la salvación del pueblo, entendemos nosotros que en el tiempo actual podríamos decir que estamos nosotros en el día del Yom Kippur, por lo que nosotros vamos a entender y vamos a aplicar de manera rápida, no todos los puntos tan profundos, pero sí de una manera en que podamos entender. Lo importante y lo interesante es que había día de juicio, en donde tenía que el pueblo ir a Dios, ir contrito de corazón, ir a entregarse a Él. ¿Para qué? Para que ellos pudieran ser, podríamos decir una palabra muy sencilla, restaurados. Que ahí viene con la parte de purificar, de limpiar, de expiar los pecados, pero que el santuario quedara limpio completamente de todo lo que había pasado durante un año. Ahora, una consulta que yo quiero hacer aquí, porque me parece bastante relevante que estamos tratando el tema del mensaje de los tres ángeles, y como decía el hermano Miguel, de Apocalipsis 14:7 dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y darle gloria, que fue lo que hemos estudiado, ¿verdad? Porque la hora de su juicio ha llegado. Pero también vemos que hay una relación con Daniel 8:14, cuando él dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. ¿Tendrá que ver esto, alguna relación, esas 2300 tardes y mañanas, con la hora del juicio, con lo que estamos estudiando ahora? Lo que pasa es que si vamos al tema de la lección en sí, Daniel no entendió lo que se le dijo. De partida no entendió. Vino y dijo, ¿cómo voy a tener que, pensemos que Daniel siendo israelita, él vino y dijo, ¿cómo voy a tener que esperar 2300 tardes y mañana o 2300 años para purificar el templo? Sí. Si él sabía desde pequeño que todos los años se tenía que purificar el templo. Sí. Pero ahí tenemos un tema importante. El ángel viene y le dice, escucha y entiende lo que se te está diciendo. ¿Ya? Entonces tiene una relación directa. Quizás Daniel lo tomó muy literal, el tema de que cómo voy a poder ir a una purificación del templo. Recordemos de que Daniel está en Medo-Persia, claro, no está en Jerusalén, ¿ya? Entonces esto es algo que él está viendo hacia adelante, y eso es lo que en cierta manera él no logra todavía asimilar. Y de hecho después vuelve el ángel y le vuelve a decir, oye, te vuelvo a repetir para que puedas entender. Es importante entender porque entendemos de manera rápida que Daniel lo entendió, porque el versículo 27, el último versículo del capítulo 8, dice que Daniel no entendió y quedó quebrantado de corazón, quebrantado de espíritu. Quedó mal. Claro, porque su esperanza era que fueran liberados en ese mismo momento. Y volver a restaurar lo que era de ellos. Pero ¿cómo iban a demorar tanto tiempo? Y ahí es donde él ora, obviamente, en el capítulo número 9, y el ángel nuevamente le vuelve a explicar y le dice, ya, vamos a entender nuevamente cómo es toda esta situación de la visión, y yo te la voy a explicar. Y aquí ya empezamos, ahora el tema cambia. Ahora el tema cambia, porque pasamos netamente de algo que no tenía esperanza para Daniel, a recuperar la esperanza, realmente entendiendo las palabras que el ángel utiliza para explicar estos 2300 tardes y mañanas. Sigamos poniéndolo en contexto. Sabemos que 2300 tardes y mañana, tal como aparece en el libro de Ezequiel, dice que son proféticos y que un día por año, para que lo podamos entender todos. Sí. Ya, porque eso es importante también para nosotros, para que podamos sacar bien las cuentas. Pero ¿de qué manera podemos nosotros entender o comprender, poniéndonos en el lugar de Daniel, estas 2300 tardes y mañana para Daniel, qué habrán significado? Porque entendamos que si bien el ángel le explica por segunda vez a Daniel, y Daniel ahí empieza a entender de que esto es algo distinto, es algo para el tiempo del fin, porque obviamente después al final del libro le dice, oye, sella las palabras de este libro, porque no son para ti, sino que son para más adelante. Pero
¿cómo empezamos ahora nosotros a dilucidar estos 2300 tardes y mañanas? ¿Cómo las empezamos a desgranar? ¿Cómo las empezamos a cuadrar con nuestro calendario profético, por así decirlo? Claro. Con nuestra línea histórica profética. Y antes de que Jaime responda a eso, es importante que siempre que nosotros, así como Daniel, tengamos alguna duda con relación a algo de la palabra del Señor, fíjate que él lo primero que hizo fue en ayuno y en oración, porque esa visión, eso que él estaba viendo en ese momento, no lo entendía. Muchas veces nosotros no entendemos algo de la palabra, y ahí lo que nos está dando el ejemplo, Daniel, es que debemos ir en oración al Señor para que sea su Santo Espíritu que nos pueda dirigir cuando no entendamos algo de la palabra del Señor. Ahí te dejo la palabra. ¿Cómo nosotros ahora entender y saber en qué fracción de las Escrituras encontramos esto que Daniel entendió y que le dio paz al corazón? Porque es importante. Nosotros tenemos que saber en claro que el capítulo 8 y el capítulo 9 no los podemos dividir. Es solamente una sección que está todo recorrido. ¿Para qué? Para que Daniel pueda entender y también nosotros podamos entender. Nosotros encontramos que en Daniel capítulo 8, versículo 14, que es el texto clave de las 2300 tarde y mañana, versículo 27 desde ese mismo capítulo 8, no entendió. Después Daniel en el capítulo número 9 del versículo 1 al 19 comienza una oración pero extendida pidiéndole clamor al Señor para poder entender que le diera una respuesta. Y en el versículo 20 aparece nuevamente el ángel y le dice, ya, te voy a explicar todo lo que está pasando. Y es por eso que tenemos que ahora, en el capítulo 8 da el contexto grande, pero el capítulo 9 da el pie de inicio para poder entender estas 2300 tardes y mañanas, que obviamente tienen un punto de inicio y también tienen un punto final. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el punto de inicio? Y aparte hablando del punto de inicio, que es muy importante, tiene varios hitos entre medio que también son sumamente importantes que podamos ver. Ahora, sigamos en el contexto poniéndonos históricamente ahí con Daniel. ¿Cuántas veces se decretó que el pueblo de Israel volviera a reconstruir sus murallas, su santuario, a volver? Hay dos anteriores, ¿no es cierto? Pero que tú mismo, Jaime, comentaste de que no fueron tan potentes, no fueron tan claras en el sentido de decir, oye, toma tus cosas, ve a reconstruir tu muro, reconstruye tus ceremonias y no vuelvas. Quédate ahí, haz que tu ciudad, que tu comunidad prospere. Es interesante y es genial. ¿Por qué? Porque eso lo encontramos en el versículo 25, cuando da el pie de inicio en el capítulo número 9, versículo 25 de Daniel. Aquí dice, no sé si me permites, te lo voy a leer. No hay dice, problema. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y ahí después habla de 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Mire, y aquí está el punto de inicio, porque nosotros si leemos el capítulo 9 no encontramos en ningún lugar donde poder entender o donde poder tener un punto de partida. O mejor dicho, más que un punto de partida, ¿de dónde salen, mejor dicho, estas 70 semanas? Exactamente. Ahí me confundí. Hay un punto de partida, pero ¿dónde salen estas 70 semanas? Las visiones, y es importante entender que cuando Dios da visiones también da su entendimiento. Y la visión anterior que no se entendió, ahora recién la está explicando con el punto de partida. ¿Dónde comenzarían las 2300 tardes y mañanas? No encontramos en ninguna parte rápido acá, solamente lo encontramos en el capítulo número 8, cuando el ángel le dice a Daniel que el templo va a ser purificado después de las 2300 tardes y mañanas. Exactamente. Bueno, ya que entramos a las matemáticas, sabemos todos de que el decreto de Artajerjes, que le entrega a Esdras, que fue el más potente, fue el más completo, donde le dice, Esdras, toma tu gente, ve, restaura tus muros, restaura tu templo, tus ceremonias y quédate allá. Y es importante porque el versículo lo dice. El versículo dice, para restaurar y edificar Jerusalén. Restaurar como nación, restaurar la parte religiosa, poder nuevamente tener su identidad y edificar el lugar donde ellos estaban de manera geográfica. Entonces ahí vemos que en ese decreto y en las escrituras
abordó todo y se cumple de manera específica. Efectivamente. ¿Y ese es el año, Dayana? 457. Muy bien. Estamos con el decreto de Artajerjes, ¿no? Exactamente. Antes de Cristo. Esta parte es importante. Cualquier cosa, si alguno tiene duda de lo que estamos diciendo, puede tomar un libro de historia y colocarse a investigar, porque esto es también historia. Recordemos que la Biblia también lo vemos a través de la historia y así vamos aprendiendo. Después de el decreto de Artajerjes, ¿qué es lo que se nos viene de manera específica o punto específico con lo de las 70 semanas? Sigamos aquí en el mismo versículo 25, ¿era, ¿no es cierto? Exacto, versículo y dice, 25. habrá 7 semanas y 62 semanas, es decir, tenemos 69 semanas. 69 semanas en total. Ya, ahí mejor las matemáticas porque yo no soy muy mental, sacando cuentas, yo saqué la cuenta rápida, son 70 semanas por 7, son 490 años, eso es lo que tenemos, ¿no es cierto? Exacto. Día por año. Día por año, sacando las cuentas. Pero ¿qué es lo que pasa? Dígame. Disculpa, en Daniel 9:26 se habla de que esas 62 semanas, ojo, porque esta parte es importante, dice que se le quitará la vida al Mesías. Hay que entender que hay 69 semanas, en realidad son 70 semanas. En total. En total. Pero hay 69 semanas específicas, ¿por qué? Porque la última semana es donde viene el Mesías. Recordemos lo que dice. Habla de 7 semanas, 62 semanas que nos dan un total de 69. Y ahí falta una semana para ver las 70 semanas que dice al principio que están acortadas para tu pueblo. Claro, y después el versículo dice, a la mitad de la semana 70 le será quitada. Se le ha quitado, acá dice el versículo 26, será quitada la vida al Mesías y nada ya le quedará. Exactamente. Entonces, si vamos rápidamente, las fechas nos van a cuadrar efectivamente al año nos va a dar con me enredé, perdón, disculpen. Al año 27 después de Cristo, cuando Cristo inicia su ministerio. Su bautismo. Y su bautismo, cuando viene desciende y le dice, he aquí mi hijo amado. Exactamente. Y ahí comienza la última semana, los últimos 7 días. Exactamente. Y de ahí ya tenemos efectivamente que en 3 años y medio después Cristo muere en la cruz. ¿Y qué es lo que pasa con esta muerte de Cristo en la cruz? Algo importante, que lo comentamos. 490 años, ¿para qué? Desde 457 en adelante. 490 años, ¿para qué? ¿Para qué serían estos 490 años? Para que el pueblo de Israel cumpliera la misión que tenía que cumplir. Sí. Yo puse aquí 6 aspectos importantes de esos 490 años, esas primeras 70 semanas, lo que estaba determinado para el pueblo de Israel. Terminar la prevaricación como punto número 1, poner fin al pecado, 2, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Podríamos decir que es como que después de que todas las veces que el pueblo de Israel lamentablemente le falló, Dios le dio una oportunidad más, un tiempo más, y dice, mira, si es que te voy a dar una oportunidad más porque yo confío en ti, yo sé que tú lo puedes hacer, toma, tienes tanto tiempo. Exactamente, y el Señor, como lo hace con nosotros también, le da una oportunidad más al pueblo de Israel. Pero ya ha pasado ese tiempo, después de esa mitad de semana, cuando Cristo muere en la cruz y el mismo pueblo de Israel lo rechaza, los judíos lo rechazan, nos quedan 3 días y medio. Quedan 3 años y medio. 3 días y medio. Pero ¿qué pasa en esos 3 días y medio? O esos 3 años y medio. ¿Qué tenemos de importante? 3 años y medio después, muere apedreado Esteban. Podemos decir el primer mártir cristiano que tenemos. ¿Y qué es lo que pasa? Ahora la responsabilidad de entregar el mensaje, de mostrar al Mesías, pasa del pueblo de Dios, pasa a los gentiles a través de Pablo. A través de Pablo, exacto. Y ahí pasamos de una Israel física, podríamos decir, a una Israel espiritual. Y de ahí sigamos contando, porque ahí estamos solamente en la mitad. ¿Y de ahí cuántos años nos quedan hacia adelante? ¿Cómo estamos en las matemáticas? 1810 días. Sí, 1810 años. 1810 años. Pero ¿qué pasa con estos 1810 años?
Si ya tenemos hasta ahí, ya se hizo el sacrificio perfecto. De hecho, cuando Cristo murió, la Biblia dice que el velo del templo se rajó de arriba abajo, es decir, no servían más los sacrificios. Eso es importante. El ceremonial ya no corría. Sí. Ya se cumplió lo que el santuario había dicho hace muchos años atrás, todos los días. Eso era lo que me parece también que es relevante resaltar aquí antes de avanzar un poco, porque nosotros estamos viendo de que antes estaban estos sacrificios de ese cordero continuamente en el santuario, y con la muerte de Jesús ya no van a haber más sacrificios, ya no iban a haber más ese sacrificio continuo en ese santuario terrenal, sino que ahora ya nosotros entendemos de que Jesús fue el cordero perfecto y que hizo una sola vez el sacrificio por todos y cada uno de nosotros, ¿ya? Y el significado que tiene ese sacrificio para nuestra salvación hoy día, Miguel y Jaime. Lo que pasa de que nosotros siempre como hijos de Dios tenemos que entender todo lo que escribió Daniel, todo lo que el Señor nos entrega en la Biblia, todas las profecías apuntan hacia un solo punto, y es el plan de salvación para el hombre. El santuario era un reflejo del plan de salvación. El corderito, todo se cumplió cuando Cristo murió en la cruz. Ahora, cambian los roles con estos 3 años y medio con la muerte de Esteban, cambian los roles, efectivamente, pasamos de un Israel físico, de una nación, pasamos a un Israel espiritual. Entonces la responsabilidad ahora de esos 1810 años, ahora la responsabilidad es nuestra oportunidad. Más que los 1810 años, es desde ahí en adelante la responsabilidad es nuestra. Es 100% nuestra. 100%. Y hay que entender el peso que nosotros estamos, el peso del privilegio que Dios nos ha dado de entregar su mensaje. Yo creo que eso es lo más hermoso. Claro, el peso a eso. El hecho que el Señor te diga, sabes Dayana, sabes Jaime, tú vas a tener la responsabilidad de enseñar cuál es mi amor, cuál es el precio que yo pagué por cada uno de ustedes. Eso es impagable. Ahora, dígame. Una preguntita. ¿Qué relación tienen las 2300 tardes, los 2300 años con el año 1844? ¿Qué pasó en esa fecha? Y aquí podemos nosotros ver el clímax. Exactamente. El clímax. Nosotros también podemos hablar sobre la profecía que habla sobre cuando iba a dominar también el cuerno pequeño. ¿Cuánto era? La matemática. 1260. 1260 años, que también aparece dentro de los 1810 años que... La persecución. Aunque uno habla ahí, el ángel queda en silencio. Exactamente. Entonces después nosotros sabemos que por Apocalipsis, también en Daniel, habla sobre tiempos y medios tiempos, que también está relacionado con lo mismo. Entendemos nosotros que hay un tiempo ahí en donde pasa algo. No vamos a hablar sobre lo que pasa. Claro, porque si no nos vamos a ir mucho más, y no es el centro de la lección de acá. Claro. Exactamente. Pero entendemos que desde que comenzó las 2300 tardes y mañana, con las 70 semanas, en el 457 a.C., hasta el 31 hasta el 34 después de Cristo. Exacto. Y cuando muere Esteban, ahí pasa las 70 semanas, los 490 años, nos quedan 1800 años que tenemos que llevarlos ya al tiempo más adelante. Desde 457 hasta 1844 se cumplen los 2300 años. Hablamos de años. 2300 años, esto es profecía. 2300 años. Entonces, ¿qué empezó en 1844? Y ahí es donde comienza, podríamos decir, lo que dice también Hebreos, que es Ay, se me olvidó la palabra ahora. Me coloqué nervioso. Tranquilo. Podemos decir de que durante 1260 años, que también están en la profecía, el enemigo tomó y trató de relegar a Cristo como intercesor entre nosotros y Dios. Nosotros, para poder llegar al cielo, tenemos que interceder a través de Cristo. Cristo es nuestro escudo, nuestro único escudo. Versículo específico que nos habla sobre eso. Daniel 7:25, hablando sobre el cuerno pequeño, sobre el enemigo. Hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Sí. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Sabemos que hubo un tiempo podemos decir, en la era
oscura del cristianismo donde se cambió todas estas partes. Pero en 1844 nuevamente empieza, y ahí me acordé, Jesús toma su rol principal y comienza su ministerio de sumo sacerdote intercediendo por nosotros ante el Padre. Exactamente. Y el hecho principal, yo creo, de toda la lección es ese. El poder darnos cuenta de que después de estas 2300 años, que la hora de su juicio ha llegado, que las 70 semanas se cumplieron, que el pueblo de Israel tuvo su última oportunidad, ahora la oportunidad es nuestra. ¿Y qué quiere decir con esto? No desperdiciemos la oportunidad que el Señor nos está dando de poder entregar esta esperanza maravillosa, que para Daniel se volvió en desesperanza al pensar que tenía que esperar un tiempo que tuvo que esperar, que tenía que esperar 2300 años, pero después cuando él logró entender, yo creo que entró la paz en su corazón. Y yo quiero agregar aquí algo interesante, que yo creo que este es el centro también de la lección. Eso que hablaba el hermano Miguel de la obra intercesora de Jesús por cada uno de nosotros y las decisiones que nosotros tenemos que tomar hoy día. Porque ya nosotros entendemos que a partir del año 1844 empezó ese juicio investigador, donde cada uno de nosotros, nuestras obras, ¿cuál es la base del juicio? ¿Cuál es la base del juicio para cada uno de nosotros? Y nosotros podemos ver de que es la ley de Dios, porque el Señor nos va a juzgar también de acuerdo con nuestras obras y de acuerdo también con su ley, ¿ya? Entonces vemos de que independientemente, porque a veces la palabra juicio puede causar temor, puede causar angustia y desesperación cuando nosotros no estamos a cuentas con el Señor, cuando nosotros no entendemos la obra redentora de Cristo, puede causar desesperación en nosotros. Hablar de juicio, la gente se aterroriza. ¿Puede la palabra juicio causar en nosotros eso? Yo creo que cuando nosotros entendemos de mala manera cómo es el juicio de Dios en nuestra vida, cómo Dios hace juicio en nosotros, sí o sí va a dar miedo. Si nosotros pensamos en el tiempo actual un juicio, nadie quiere estar en un juicio, nadie quiere estar en un juzgado, porque sabe que puede ser condenado. Pero recordar que antiguamente el juez no condenaba, el juez liberaba. Exactamente. Y ese es el punto. La justicia de Dios, el juicio de Dios no es para condenarnos, sino es para liberarnos, salvarnos. Y efectivamente puede dar temor, pero cuando tú te enfrentas a un juez, tú tienes a alguien que te va a ayudar, un abogado. Y en este caso, el abogado que nosotros tenemos y que el Señor nos entregó, que es Cristo, es el mejor abogado. Es el mejor abogado que nosotros podemos tener, el abogado que ni siquiera podríamos pagar. Es que Él se ofreció a venir por nosotros. Y es interesante porque Juan habla sobre eso. Podemos terminar o tratar de terminar con para un ir texto. Cerrando allí. Sí. Y recordar esas palabras del apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 2, versículo 1. Palabras hermosas que Jesús coloca. Fíjense. Y nosotros sabemos que por nosotros mismos no podemos hacer nada. Estaríamos condenados. Aunque ya estamos condenados, pero con Cristo Jesús somos liberados. Amén. Juan dice lo siguiente, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, o sea, para que salgáis de donde estás. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Amén. Exactamente. Qué lindo, qué lindo. Bueno, ya yo creo que con esto estamos cerrando. Es importante, así como dice el versículo, levantarnos del sueño. Quizás si estamos en este momento dormidos espiritualmente, tratar de reavivar nuestra fe, entender de que sí, el juicio comenzó, pero hay esperanza en Cristo Jesús. Tenemos un abogado intercesor en medio de todas las caídas y debilidades que podamos tener, pecados. Ya ahora nosotros sabemos de que tenemos un intercesor ante nuestro Padre Celestial y que podemos estar tranquilos de que la intención de Dios no es juzgarnos para condenarnos, sino para salvarnos y restaurar. Qué lindo, de verdad. Exactamente, pues ahora nos queda la segunda parte, lo que se nos viene para la próxima semana. Yo creo que va a ser un buen desafío nuevamente. Es que todo está ligado con nosotros y hemos visto desde la semana pasada, esta semana y la próxima, un versículo. Sí. Claro. Así que invitamos a todos nuestros hermanos que se contacten con nosotros a través de la plataforma virtual de YouTube, en este caso, que puedan seguir estudiando, que puedan acompañarnos, que puedan investigar para seguir conversando y si hay dudas, plantearlas para poder llevarlas adelante.
Amén, amén. Bueno, muchísimas gracias, hermano Jaime, muchísimas gracias, hermano Miguel, así como decía el hermano Miguel, para la próxima semana los invitamos para que se logren conectar con nosotros a las 9:30 de la mañana, el repaso de la lección número 7 que tiene por título Adoren al Creador. Es el título de la lección de esta semana.